la anatomía, pues, Anato 2. Sin embargo, pues también está abierta para el que quiera. Eh, entonces, pues nada, yo soy integrante de Vitruvio y pues le agradezco a Sara pues este espacio para poder darles estas charlitas. No sé, ya no me acuerdo si ustedes tienen monitor o no. Entonces, pues nada, me dicen. Me dicen si tiene monitor para pues si algo ayudarle a la persona o algo así por el estilo. Y si no, pues dentro de lo posible y pues si yo tengo oportunidad para apoyarlos con otras revisiones de Ana Todos, pues con mucho gusto lo hago. Entonces, para que tengan una idea de más o menos lo que vamos a ver, pues me comentó Sara que ustedes le dijeron que querían más una revisión completa, no como tal resolver dudas. Y pues eso es lo que finalmente vamos a hacer. Bueno, entonces van a ser 4 sesiones. Ah, y además de eso, ella también me dijo que el 15 ustedes van a tener parcial de cuello. Y pues quedamos en que el próximo miércoles yo iba a hacer una revisión de nervios y arterias del cuello. Entonces, ya no sé a qué horas, no sé a qué horas, pero pues bueno, ahí estaremos en contacto. También espero que vayan a esa revisión de cuello. Y pues dependiendo de cómo nos vaya hoy, pues tendremos otras sesiones de cara. ¿Listo? Porque la primera sesión es revisión anatómica de la cara. La segunda voy a hablar específicamente de las cavidades en la cara, en especial la cavidad nasal y la cavidad oral. La tercera sesión va a ser de órganos de los sentidos, enfocado en ojos y toda la órbita y en el oído. ¿Listo? Y bueno, y en esa sesión también como la segunda es un poco pesada, también vamos a revisar ganglios linfáticos de la cara. Y en la última vamos a revisar todos los nervios y todas las arterias. Bueno, entonces pues espero no se duerman. Y pues espero hacerles muy amena esta revisión. Si tienen alguna pregunta, pues ahí mismo me la escriben o me la dicen. Y si tienen sueño, pues bueno, pues nada, se duermen. Pero pues voy a tratar de, bueno, sí, tintico, se toman un tintico, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Entonces, como siempre, ¿cuál es la importancia de revisar cara? Pues principalmente, no, pues todo, porque pues la cara está involucrada en muchas cosas. Lo principal sería que es como nuestro principal medio para la comunicación y para la identificación personal y social. Entonces, todo lo que suceda con la cara, todo lo que aparezca en la cara siempre va a ser motivo de consulta, ¿sí? Que no, doctor, es que yo tengo el tabique desviado. Ese es un motivo de consulta. Que no, doctor, por ejemplo, acá, en esta persona. Ah, bueno, pues primero les mostraba esto para que vieran grandes diferencias entre varias culturas y a todas ellas se les tiene que hacer un abordaje muy similar. Bueno, por ejemplo, acá que esta persona tenga un crecimiento en la región del ángulo de la mandíbula y le esté creciendo y sea doloroso. No, doctor, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo que me pasa? Pues ustedes aplican un poco su anatomía y pueden llegar a saber que tal vez tenga una parotiditis. ¿Listo? O por ejemplo, una persona que después de un contacto sexual de riesgo aparezca con úlceras en la boca, ustedes saben, pueden llegar a determinar que sea herpes o una persona simplemente con trauma y dependiendo de la región del trauma, ustedes y los signos que aparezcan en esa persona, pues pueden determinar que puede estar comprometido. También para otras enfermedades, por ejemplo, pues hay algo que ustedes van a conocer más adelante, que son las facies, ¿sí? Entonces, las facies es como tal la apariencia característica de cierto tipo de enfermedad o síndrome. Por ejemplo, esta persona que tiene facies cushingoide, no sé si ustedes en tercero, sí, en tercero ustedes en biología molecular creo que ya ven con Ismena todo eso, las alteraciones del cortisol. Bueno, así se ve una persona. Personalmente yo pude ver una persona así, o sea, no les puedo mentir, así en el hospital de la Samaritana, una mujer que pues tenía una enfermedad autoinmune y estaba tomando corticoides.
y estaba tomando corticoides a lo que marca, pasó un año y pues llegó un año, ya no me acuerdo por qué, pero así, con esa fasis. Esta facies, ¿sí? Característica desde pequeño, toda la vida, el síndrome de Down, o por ejemplo un niño que nazca con labio o paladar hendido, son cosas muy características. Ya otros casos que son alteraciones de crecimiento tanto craneal como de la cara. Este niño de acá que vemos a la izquierda sufre de una craneosinostosis. Esto como tal es un síndrome, perdón, un síndrome complejo, pero pues entre las características de ese síndrome es la craneosinostosis. Más adelante les explico un poquito de esto. Esta persona pues es famoso para los que sepan de lucha libre y pues es famoso porque le dicen o le decían André el Gigante y es que llegó a medir como 2 metros 2 metros 15 o algo así. Y pues tenía un tumor en la glándula pituitaria, en la hipófisis. Y pues lleva a lo que es el gigantismo. O cosas un poco más agudas y que nosotros vamos a ver bastante, incluso por fuera de nuestro hospital, en nuestras casas, nuestras familias, amigos nos pueden consultar por esto, que ya sean casos, por ejemplo, de infartos o de accidentes cerebrovasculares mejor. Bueno, que por ejemplo tenga en diferentes partes del cerebro y pues se presente como por ejemplo esto, que sea un facial periférico. El trauma va a ser muy importante y acá para los que les guste cirugía plástica, para los que les guste otorrino, pues cara es como lo que más van a tener que ver por el resto de sus vidas. Porque es muy importante conocer todas las pequeñas ramitas de venas, de arterias, de nervios y todas las relaciones que tengan las estructuras. Yo voy a tratar de, pues, acercarme un poquito a lo que les sirve a ustedes y pues para que en un futuro por lo menos tengan idea de qué están hablando. Acá, este signo famoso que alguien me puede decir cómo se llama, de los 28 que estamos acá, ¿cómo se llama ese signo? Eso, Fardey, ¿qué más Fardey? Todo bien. El signo del mapache, ¿sí? De la fractura del techo de la órbita, ¿sí? Entonces se puede ver en traumatismos, por ejemplo, acá cubierto muy seguramente también tengo una fractura del hueso frontal y pues finalmente también terminó fracturando el techo de la órbita. Este otro, ¿cómo se llama? Este otro signo, quién sabe, quién sabe, de Battle, sí señor. El signo de Battle, que es fractura de la porción petrosa del parietal, perdón, me distrae, de la porción petrosa. Y esto de acá que ya vamos a ver, pues podemos llegar a ver que ya son como tal hematomas y su relación vascular, pues tanto arterial como venosa. De esta, pues que fue el caso de una luchadora de UFC. Otras cosas, un poco más acercándonos a otras cosas que pueden suceder. Esto de acá, no sé, espere a ver si está este man. No, ¿hay alguien acá que le guste otorrino? Por favor, escriban o algo así. ¿A alguien le gusta otorrino? Sí, buenas. Creo que no. Bueno, otorrino se ve en noveno. Ahí van a tener un poco más de idea de qué puedan ver en otorrino, pero una de las urgencias otorrinolaringológicas es esto de acá, que es un hematoma septal, que pues más adelante, o como ustedes ya sabrán, la gran irrigación que tiene tanto el septo como todas las paredes de la cavidad nasal, y una fractura del septo puede llevar a una ruptura de una de esas arterias, que es un plejo arterial muy rico, generando un septo y todo esto se necrosa, termina necrosando también el tabique y pues eso puede ser un poco riesgoso. Casos más particulares y de cirugía plástica, también otorrino lo puede manejar, que son las desviaciones de tabique o por ejemplo cosas como pólipos nasales. Bueno, más adelante vemos todo eso.
En oftalmología uno se vuelve un experto de todas las estructuras del ojo. Y por ejemplo sucede algo como esto, ¿sí? Esto se conoce en clínica como inyección conjuntival, pero puede tener múltiples cosas. Y si esto, por ejemplo, se ve asociado a a una parálisis ocular, por así decirlo, y la persona no puede mover el ojo, solamente este ojo y este ojo está bien, y puede que se trate de un síndrome de seno cavernoso, ¿sí? O esto que ustedes van a ver más adelante, pues en su carrera, que es el glaucoma. Y pues lo que más nos ayuda y donde más tenemos que demostrar que sabemos de anatomía es a través de las imágenes, ¿no? Acá alguien, a ver acá si se ve. Ah, bueno, acá en esta imagen, ¿alguien me puede decir qué tiene esta persona? Por lo menos, quién se anima a decir en qué vista, a qué nivel del cráneo está este corte de TAC? ¿Quién se anima? Más o menos a qué nivel. De esos 3 puntos que Antonio, ¿quiere decir? Nivel de las celdas etmoidales. Sí, más o menos. ¿Eso a qué nivel queda? Que sea una estructura que quede superficial, donde nos podamos ubicar mejor. De los ojos. Sí, en toda la mitad de los ojos. Sí, señor. Acá ven el cristalino, ¿cierto? Acá está el ojo. Y pues si ustedes más o menos se guían, ese sería el nivel donde pues se está tomando esta tomografía. ¿Listo? Entonces sí, acá como dijo ahorita Antonio, creo, pues se ven las celdas etmoidales. ¿Y cuál es la diferencia entre las derechas y las izquierdas? Pues izquierdas y derechas, perdón. A ver quién se anima. Yo sé que todos ya almorzamos y pues, estamos cansaditos, pero pues quiero que por lo menos sepan qué utilidad tiene saber las cosas de cara. ¿Nadie? Sara, ¿Puedes repetir la pregunta? ¿cuál es la diferencia entre las celdas etmoidales izquierdas y las derechas? Que una está como obstruida. Sí, sí, puede ser por eso, sí, sí, señor. Y si la persona, por ejemplo, viene con dolor de cabeza y con síntomas gripales y tiene esto así como que parece que estuviera obstruida, como ocupada, ¿usted qué puede decir que tenga esa persona? Algo que le pasa a todo el ¿Sinusitis? mundo. Sí, señora, sinusitis. Entonces, pues así es como se ve más o menos la utilidad que tiene la cara para las diferentes patologías. Más adelante seguiremos viendo otras cositas, ¿ven? Entonces, les voy a hablar de los huesos de la cara y al final de los huesos de la cara vamos a hablar de la fosa ptericopalatina, que es un sufrimiento para todos ustedes, y vamos a hablar de todos los agujeros y todas las estructuras que pasan por los agujeros. Bueno, entonces, primero que nada, empezar con los accidentes que hay en la cara. Entonces, estos son los huesos que conforman el víscero cráneo. Bueno, el que conforman como tal el cráneo en general, el víscero cráneo son otros. Pero la cara está constituida por el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso lagrimal, etmoides, esfenoides, maxilar o pues el maxilar superior, cigomático y la mandíbula. Bueno, eso es fácil de reconocer en el cadáver cuando ustedes estén, ojalá tengan pues prácticas de cara. ¿Ustedes tuvieron prácticas de cara o no han tenido prácticas de cara? No, no tuvimos. No hemos Ah, tenido. bueno, bueno, ojalá pues ojalá tengan práctica de cara, pues cojan primero un cráneo. Eso es lo que más les va a hacer, más les va a servir a ustedes para repasar la teoría, ¿sí? Porque ustedes cogen el cráneo, ven todos los orificios y dicen así, les toca de memoria, pues cuáles son las estructuras que se encuentran en ese lugar. Entonces, es fácil ubicar todos estos huesos, ¿sí?
Importante, pues recuerden que las apófisis de tanto el frontal, el cigomático, el maxilar, llevan el nombre del hueso al que se dirigen. Entonces, por ejemplo, acá, este es el cigomático y esta es la apófisis frontal del cigomático o la apófisis cigomática del frontal. Y así con otros huesos, como también el parietal y eso. Las apófisis alveolares hay que tenerlas en cuenta. La espina nasal anterior, porque es un lugar donde le gusta ir bastante la plastilina y donde también pueden preguntarle qué cosas se relacionan con la espina nasal anterior. Y pues acuérdense de que todas son suturas, ¿no? Entre los huesos del cráneo, pues excepto la mandíbula y los parietales, pues, perdón, los temporales, me confundí, los temporales. Eh, pues el resto todas son suturas, bueno. Entonces sigamos avanzando. Algunos agujeros que se pueden ver en el cadáver, así a simple vista, agujero supraorbitario, infraorbitario y el agujero mentoniano. Esos agujeros se relacionan con qué par craneano. El quinto, Sí, señor. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombrecito? trigémino. Eso, entonces, trigémino. Ustedes ven esos tres de adelante y de una vez con el trigémino. Bueno, entonces no hay pierde, acá no hay pierde. El de arriba tiene que ver con la primera rama del trigémino, que es la rama oftálmica. El de abajo, el agujero infraorbitario, tiene que ver con la segunda rama, que es la maxilar, y el tercero con la tercera rama, que es la mandibular. Bueno, la apertura piriforme, que es como tal la apertura anterior de la cavidad nasal ósea. La órbita, que pues la revisaremos en otra sesión. Y acá, otro agujerito, pues que ustedes también deben aprender que existe, que es el agujero cigomático facial. Bueno, ese agujero cigomático facial está acá adelantico, en el hueso cigomático, ¿sí? Y ese agujero bota unas ramas del nervio oftálmico. También hay otro, que es el agujero cigomático temporal, que sale hacia la fosa temporal, y por ahí también sale otra rama del nervio oftálmico. Más o menos por acá atrás es donde se encuentra ese agujerito, ¿sí? Otras, bueno, esta es una vista lateral y esta es una vista en un corte sagital en toda la mitad, pues, de uno de los hemicráneos. Acá vemos, importante, más adelante, pues, se van a dar cuenta que esto está relacionado como con muchas cosas. El gancho de la apófisis pterygoides está relacionado con la boca, con el velo del paladar, con el rafe pterigomandibular, entre otras. Y pues acá quería mostrarles como tal la diferencia entre el neurocráneo y el viscerocráneo. Recuerden cuáles son como tal los huesos, eso pues sí lo pueden revisar en la casita, los huesos que hacen parte del neurocráneo y cuáles hacen parte del viscerocráneo. ¿Listo? Y acá dos huesos que se ven mucho mejor que en una vista anterior, como la anterior, valga la redundancia, que son el vómer, acá por encima del paladar duro, de la apófisis palatina del maxilar, y el hueso palatino. ¿Sí? El palatino es muy difícil de ubicar y es muy difícil de entender. Entonces, pues si alguno tiene como dificultad para entender un poco el palatino, le recomiendo que lea un poquito de la Target y ahí como que queda como más ubicado de dónde queda. La espina nasal posterior, que también hay que tenerla en cuenta. La apófisis estiloides, relacionada con el nervio facial, con los músculos estiloideos y también con otros ligamentos que actúan sobre la articulación temporomandibular. Y pues lo mismo, lo que les decía, otras apófisis dependiendo del hueso, entonces apófisis cigomática del temporal y apófisis temporal del cigomático. La apófisis condilia de la mandíbula, donde está el cóndilo que se articula, ¿sí? En la fosa mandibular. Entonces, acá en el hueso encontramos algunas fosas. La fosa pterigoidea, esa se ve en el cadáver y ahí les pueden preguntar qué surge de la fosa pterigoidea. Bueno, más adelante lo vemos. Pues en la fosa mandibular, que es como tal donde se encuentra la articulación temporomandibular. El meato auditivo externo, que lo revisaremos con oído. La fosa temporal que contiene el músculo temporal y las ramas temporales profundas de la arteria, ¿sí? Las ramas arteriales profundas, temporales, perdón. Y acá, en una vista posterior e inferior, vemos como tal
Este es el pterigoides, ¿sí? El pterigoides, la apófisis pterigoides es ¿de qué hueso? Chicos, Esfenoides. eso, el esfenoides, sí señor, sale del cuerpo del esfenoides. Y la apófisis pterigoides tiene una lámina medial y una lámina lateral, que tienen que tener en cuenta también. En la lámina lateral es donde sale como tal el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? En la lámina medial está más relacionada con los músculos del velo del paladar, pues el gancho del pterigoides, como ya les había mencionado, y la fosa escafoidea, también relacionado con músculos del velo del paladar, bueno, y la fosa pterigoidea del pterigoideo medial. Entonces, acá ya entramos como tal a un sitio un poco más complejo que les quiero mostrar, que es el siguiente. Entonces, cuando ustedes estén viendo el cadáver, acá tenemos el arco cigomático, ¿sí? Cuando estén viendo el cadáver, el cráneo, ubíquense acá en el arco cigomático. Profundo al arco cigomático van a ver una pequeña cresta. Es un poco pronunciada, pero esa es conocida como la cresta infratemporal. ¿Y cuál es la importancia de eso? Debajo de esta es que se encuentra la fosa infratemporal. Bueno, entonces ese es un parámetro, pues ojalá para que lo revisen en el anfiteatro. ¿Listo? Y profunda dentro de la fosa infratemporal, ¿sí? Entre el maxilar y entre la apófisis pterigoides del esfenoides, vamos a encontrar la fosa del miedo, la fosa pterigopalatina. Bueno, tienen que aprenderse todo de la fosa pterigopalatina. Lo más importante, el ganglio pterigopalatino. ¿Listo? Al final, pues de todas las sesiones, cuando hablemos de nervios, vamos a hablar de todos los recorridos que hacen todos los nervios y todas las relaciones con el ganglio pterigopalatino a este nivel. Entonces, acá la tienen, la fosa pterigopalatina, ¿listo? Lo primero que tienen que ubicar en la fosa pterigopalatina son los límites de la fosa pterigopalatina. Y bueno, entonces antes de seguir con los límites, ¿para qué es importante conocer la fosa pterigopalatina? En la fosa pterigopalatina es por donde, pues, la fosa pterigopalatina contiene el ganglio pterigopalatino, que es muy importante para lo que es la glándula lagrimal, ¿sí? Por ahí también pasa las arterias que se dirigen hacia la cavidad nasal, ¿sí? A este ganglio también llegan nervios de otras partes y que se dirigen a inervar, por ejemplo, lo que es la faringe, ¿sí? Es muy importante también porque ahí es donde van a discurrir los nervios que inervan todo lo que es el techo de la cavidad oral, todo el paladar. Bueno, entonces, por eso es importante y por eso es que nos la hacen aprender de pe a pa. Entonces, el límite anterior de la fosa pterigopalatina, la tuberosidad del maxilar. ¿Listo? El borde posterior es el borde anterior de la apófisis pterigoides. El borde superior o la base, porque se dice que la fosa pterigopalatina es como tal una pirámide, un triángulo, ¿sí? Entonces, la base o el límite superior es el cuerpo y ala mayor del esfenoides. El vértice sería el agujero palatino mayor. Y lateral, pues se encuentra la fisura pterigomaxilar, que es como tal la apertura de la fosa pterigopalatina hacia la fosa infratemporal, ¿sí? La fisura pterigomaxilar. Y medial encuentra la lámina perpendicular del palatino. Todo esto que está acá en azulito es la lámina perpendicular del palatino. Bueno, tengan eso en cuenta. Y entonces, no sé, ¿qué tanto han estudiado del contenido de la fosa pterigopalatina? Para yo preguntarles. Del 1 al 10, escriban, siendo 10 ya me sé toda la fosa pterigopalatina así súper bien y siendo uno como chino sigue hablando, ¿qué número es, qué tanto saben de la fosa? Para ver cuál es el contenido de la fosa. Escriban un número, del 1 al 10. 6. Uy, le voy a preguntar a Daniela. Se embaló solita. Fardey, chino. Daniela. No, Daniela, ¿qué pasó? Acá lo que importa es por lo menos atreverse. Así es que uno recuerda mejor las cosas.
No me acuerdo. Antonio, ¿sigue por ahí la lámpara de Antonio? Pero a ver, veo. Bueno, bueno, entonces vamos a revisar cada uno de los agujeros que se relacionan con la fosa palatina y cuáles son las estructuras que atraviesan cada uno de esos agujeros. Les voy a decir de una vez, aquí no les voy a mostrar como tal la fosa palatina con su contenido, ¿sí? Solamente vamos a revisar los agujeros, pero desde ahora tienen que recordar qué es lo que atraviesa cada uno de los agujeros, bueno. Y para que lo vayan revisando, para que sea más tranquilito y menos traumático como nos lo hace Caro. eh, bueno, acá están los agujeros. Entonces, vamos a ir de la siguiente forma. Agujeros de la fosa pterigopalatina. La fisura orbital inferior es como tal esta fisura de acá, ¿sí? Si uno tiene una vista, por ejemplo, anterior, esperen, me devuelvo. Si uno tiene una vista anterior, entonces acá la vería, ¿sí? Esta de acá es la fisura inferior. ¿Listo? Esa está relacionada directamente con la fosa pterigopalatina. No se les olvide jamás. Bueno, entonces, agujeros de la fosa pterigopalatina, la fisura orbital inferior. Ahí está. ¿Listo? El agujero esfenopalatino. ¿En dónde se encuentra este agujero? En el hueso palatino, o sea, en la pared medial de la fosa pterigopalatina. Este es el agujerito. Entonces ahí está la fisura orbital inferior y el agujero esfenopalatino. Bueno, y acá importante, que es el que más importa que ustedes puedan ver, porque se puede ver en un cadáver, eso sí lo sé, es el siguiente. ¿Cómo se llama ese agujerito que señalé acá? Este acá, que es el más grandecito y que viene del esfenoides. ¿Cómo se llama? Redondo mayor. El agujero redondo. Solamente redondo, ¿sí? El agujero redondo. Muy bien. ¿Y qué atraviesa por acá por el redondo? ¿Quién me dice? A ver, Nicolás Maxilar. Uribe. Bueno, sí, ya lo dijiste. El maxilar, ¿sí? O sea, el ramo maxilar B2 del nervio trigémino. Listo. Pero ahora, relacionado con este agujerito, y estos sí van a ser agujeros que puede que vean, como puede que no. Si está Caro o está la doctora Arias, porque pues no sé qué otros profesores haya, pregúntenle si tienen como, ay, profe, este es el canal palato-vaginal o algo así. Pregúntenle y ellos les dirán muy seguramente que sí o que no. Entonces, el siguiente, acá arribita del agujero redondo se encuentra el canal palato-vaginal. ¿Listo? Y debajo del agujero redondo, el canal pterigoideo, que llevan dos cosas completamente diferentes. ¿Listo? Pero tienen que acordarse de esas dos cositas cuando hablemos, por ejemplo, del canal palato-vaginal, de la inervación parasimpática de las glándulas y del canal pterigoideo cuando hablemos de la irrigación de la faringe. ¿Listo? Acá abajo, sí, en el vértice de la fosa pterigopalatina, vemos el canal pterigoideo. Perdón, el canal palatino mayor, ¿sí? Y pues ahí también pegadito está el canal palatino menor, que es el que transporta arterias y nervios palatinos. Bueno, y a pesar de que no esté contenido como tal en la fosa, sí está relacionado el agujero alveolar. Bueno, que el agujero alveolar tiene arterias y nervios alveolares. Bueno, que se dirigen a los dientes. Y ahora sí, entonces, no me entera así, tampoco tan traumático. Entonces, la arteria maxilar. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? Que está relacionado con uno de estos agujeros, esa rama terminal. Esfenopalatina.
Sí, señora. Entonces la rama esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar y es la que atraviesa por acá, por el agujero esfenopalatino. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué otra rama de la arteria maxilar es importante que se acuerden acá? La rama infraorbitaria, que llega y se mete a la fisura orbital inferior. ¿Listo? Las venas, hablamos de la vena oftálmica inferior, que es rama o que se comunica tanto con el seno cavernoso arriba, más adelante lo veremos, como acá, que también más adelante lo veremos, que es donde se encuentra el plejo venoso pterigoideo. ¿Listo? Y la vena infraorbitaria, pues que también se comunica acá, pero va acompañando al nervio infraorbitario. ¿Listo? Nervios. El nervio maxilar, como ya dijo. ¿Quién es la que está hablando? Perdón, no pregunté tu nombre. Daniela. Ok, entonces, muy bien, Daniela. El nervio maxilar que se relaciona con el agujero redondo. Nervio del conducto pterigoideo, ¿sí? Que acá está en el conducto, en el canal pterigoideo. Y el nervio faríngeo, perdón, del conducto palatovaginal, ¿sí? Y el nervio faríngeo, que acompaña a la arteria faríngea, que una rama faríngea que entra por acá por el agujero, el canal pterigoideo. ¿Listo? Y pues finalmente, que es como tal lo que de verdad contiene la fosa pterigopalatina, que es el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino está relacionado con la rama maxilar del nervio trigémino. ¿Listo? No se les olvide. Y pues ya, uy, ¿qué pasó acá? Ya con eso está ahí como tal todo lo que es la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina es una fosa ósea. ¿Listo? Téngalo siempre presente y por eso se las mostré acá, porque es ósea. No se las muestro más adelante, o bueno, sí se las muestro más adelante, pero cuando hablemos de arterias y nervios, pero es una fosa ósea. Bueno, entonces acá desde una vista inferior, bueno, no sé qué fue lo que pasó acá con este círculo, vamos a encontrar esta que es la apófisis palatina del maxilar, ¿sí? Y esta de acá que son las láminas perpendiculares del hueso palatino, ¿listo? Y pues acá encontramos la sutura cruciforme, que son las que conforman las suturas palatinas, ¿sí? La sutura palatina entre las apófisis maxilares y entre las láminas perpendiculares. Bueno, la espina nasal posterior, que ya se las había mostrado antes, los cóndilos del occipital, que se relacionan con el agujero del hipogloso y con el agujero condilio. Bueno, y la apófisis pterigoides vista desde abajo. Es muy importante, desde que ustedes ubiquen la apófisis pterigoides, se pueden ayudar muchísimo para ubicar fosa pterigopalatina, para ubicar músculos del paladar, para ubicar músculos de la masticación y también para ubicar algunos agujeros de la base del cráneo que son muy importantes, que más adelante vamos a mencionar, pero son esta filita, ¿sí? Esta filita de acá. Y las apófisis alveolares, otra vez. Y de la mandíbula, que es importante recordar. Pues el agujero mentoniano que ya habíamos visto, el ángulo de la mandíbula, que es un sitio específico a cuando vamos a hablar de inervación. ¿Listo? Más adelante lo veremos como tal en los territorios del nervio trigémino, hasta dónde llega y cómo el nervio trigémino no va a inervar el ángulo de la mandíbula. Entonces acuérdense de eso. La apófisis coronoides, que se relaciona con el músculo temporal superficial, el músculo temporal, perdón. La apófisis condilar o el cóndilo de la mandíbula. Y desde una vista interna, la língula, que se relaciona con un ligamento, más adelante lo vemos, el agujero mandibular, por donde ingresa el nervio y la arteria alveolar inferior, el surco miloioideo, donde se inserta el músculo miloioideo y por donde también atraviesa el nervio miloioideo que se dirige al miloioideo y al vientre anterior del digástrico, no se les olvide.
Y perdón, la línea amiloidea, que es donde se inserta. En el surco amiloideo es por donde está la arteria del nervio. Perdón. La línea amiloidea es donde se inserta. Y las espinas mentonianas o las espinas geni. Bueno, la van a escuchar también con ese nombre. Espinas geni. Y acá, como tal, la fosa sublingual, que no sé si la muestro. No. Entonces, ¿qué puntos craniométricos se acuerdan? Esto sí se lo tienen que aprender para toda la vida. ¿Alguien se acuerda de alguno? ¿De un punto craniométrico? ¿Ya los dormí? No, más. Sigma. Catherine, ¿dónde queda Sigma? ¿Ah? ¿Dónde queda Sigma? ¿O no sabes? ¿Te acuerdas del nombre? ¿No se acuerdan, por ejemplo, del terion, ¿no? Del gonion, del lambda, muy bien. ¿Qué otro? Bueno, entonces miremoslos rápidamente, porque esto pues tienen que recordarlos. Entonces, hay puntos craniométricos medianos, únicos, que solamente se encuentran en la línea media, y hay otros puntos que se encuentran bilaterales a ambos lados del cráneo. ¿Listo? Entonces, empezamos como tal de abajo para arriba. El nation, que es el que está acá como tal en la punta de la mandíbula. El prostion, que es el punto que conforma la unión entre los dos incisivos, ¿sí? Ese punto de mayor, por decirlo así, protrusión o salida, no sé cómo decirlo. Ese punto es el prostion. El acantion, que es la misma espina nasal anterior. El nasion, que deben acordar que es el punto donde se encuentra la sutura frontonasal, el punto que donde la raíz de la nariz es más profunda. ¿Listo? Y la glabela, que es como tal el punto entre ambos arcos supraciliares. Bueno, acá. El punto entre ambos arcos supraciliares. ¿Listo? Brecmal e inion lo vemos ahorita. Y los puntos laterales, gonion, que es el ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Ambos lados, acá, gonion y gonion. El terion, que es muy importante. Una fractura. A ver, esto sí pregunta. Relacionándolo con la pared interna de la calota, o sea, con la cavidad cerebral, una fractura a nivel del terion puede llevar a una lesión de qué estructura en particular. ¿De la ínsula? Antes de que llegue a la ínsula, no. Antes de que llegue a la ínsula, pues si llega a la ínsula es cero, cero mamonazo que se pegó ahí. Pero no, antes solamente si es la fractura del hueso y digamos que no compromete a un duramadre, ¿sí? Ahí entre duramadre y hueso hay una estructura. ¿Cómo se llama? ¿Les doy otra pista o alguien sabe? Pero opinen, carajo. Qué triste. Es mucho mejor así en Sí, persona. una pinta. Bueno, una pistica, una pistica. Es una estructura que atraviesa el agujero espinoso. Hay muchas arterias meningias. Meningia Bueno, media. muy bien. La arteria meningia media. La arteria meningia media se encuentra a lo profundo del terion. ¿Listo? Entonces no se les olvide esta parte de acá del terion. El asterion, que es como tal el sitio donde se encuentra tanto el parietal como el temporal, como el occipital, el asterion, acá. Y el dacrion, que el dacrion es el punto donde se une, o digamos el punto que se relaciona con apófisis frontal del maxilar, con
la prolongación maxilar del frontal, el hueso nasal, acá en su sutura, y, perdón, el hueso lagrimal, acá, y el hueso nasal. Ese punto sería el dácreo. ¿Listo? Y, no lo puse. Entonces, y acá atrás tendríamos como tal, bregma, que es el punto donde se encuentra la sutura coronal, ¿sí? Con la sutura, sí, la sutura coronal. Lambda, que es el punto donde se encuentra la sutura de ambos parietales y el occipital. Y el inion, que sería el mismo o la misma protuberancia occipital externa. Bueno, entonces ahí ya los vimos todos. Para los que no sabían, pues ahora saben. ¿Y cuál es la importancia de saber el hueso? Acá, Antonio. Alguien que me diga que Antonio sigue por ahí. Don cirugía plástica. No, yo creo que se fue. Mucho perro. Bueno, entonces, las fracturas de cráneo, chicos. Hay muchas y múltiples fracturas de cráneo dependiendo, pues, del momento en el que ocurra el traumatismo y cómo ocurra el traumatismo. Pero hay unas fracturas que ustedes les van a preguntar en cirugía plástica, ¿sí? Y les van a preguntar en cirugía plástica, que son las fracturas del tercio medial de la cara, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuáles son los tercios de la cara? El tercio superior, que está delimitado por los arcos supraciliares, el tercio medio, que está delimitado como tal en la prolongación de las apófisis alveolares del maxilar, y pues que el punto para identificarlo es la base de la apertura piriforme. Acá, en la base de la apertura piriforme, es donde delimitaríamos el tercio medio y el tercio inferior, que pues es de ahí para abajo, ¿vale? Y las fracturas del tercio medio facial se conoce como las fracturas de Lefort. Explicar cómo son las fracturas de Lefort es algo muy complicado que pues desde que ustedes sepan que la Lefort 1 desplaza solo maxilar, la Lefort 2 desplaza maxilar e incluso huesos nasales e incluso afecta la órbita, y la Lefort 3 afecta toda la mitad de la órbita y pues se involucra obviamente maxilar, hueso nasal y cigomático. Prácticamente la fractura de Lefort 3 es la ruptura entre el viscerocráneo y el neurocráneo. Bueno, entonces las fracturas de Lefort involucran maxilar y esfenoides, para que lo sepan. Y así se ven, chicos. Vean. Obviamente, una fractura de estas para que ocurra debe ser una vaina muy violenta. Bueno, pero estas son reconstrucciones 3D de algunos TAC y así se ven. Miren, Lefort 1, Lefort 3, tiene destruida la pobre cara de esa persona, ni de quién es. Y una fractura Lefort 2. Bueno, acá lo ven. Y pues como les decía, algunas otras fracturas, como por ejemplo, fractura del seno frontal, del hueso frontal, que no haya ingresado como tal a la cavidad cerebral, ¿sí? O si no, ya sería como, pues, un trauma cráneoencefálico posiblemente grave. Una fractura del seno frontal. A ver, no, pues, tal vez no sepan. Pero por ejemplo, si hay una fractura del seno frontal, acá en esta región frontal, muy posiblemente pueda haber pequeñas fisuras entre el límite del seno frontal y la cavidad cerebral. Entonces una persona después de que llega, por ejemplo, que alguien le pegó severo botellazo, ¿sí? Que es como lo más frecuente, bueno, pues ni tan frecuente, pero por ejemplo, que le peguen un botellazo, que estaban todos tomando, le pegan un botellazo con, no sé, la aguardiente, con el galoncito de aguardiente le pegan un botellazo acá en la frente, y la persona después de eso, pues sí, está sangrando, pero le controlan el sangrado y normal, no va al médico. Pero 3 días después, pues sí, tiene ahí el sumido y la persona es como, me toca ir al médico, pero además por la nariz está botando un líquido clarito, ¿sí? Un líquido clarito, clarito, clarito. Y la persona no está ni con gripa ni con absolutamente nada.
Entonces la persona pues muy seguramente tenga una fractura del seno frontal que esté comunicando con la cavidad cerebral y por ahí esté perdiendo líquido cefalorraquídeo. Ese signo se conoce como rinoliquia. Bueno, la fractura orbitaria, para que lo tengan en cuenta, la única, pues la parálisis de los músculos oculomotores no se da únicamente porque haya eh, infartos o accidentes cerebrovasculares o porque haya cosas comprimiendo alguno de los nervios. Se puede dar también porque, por ejemplo, si hay una fractura orbital inferior, esta fractura puede albergar uno de los músculos y uno de los músculos se mete ahí, a esa fracturita que hay, por ejemplo, acá debajo del suelo de la órbita. Y se mete ahí y se traba el músculo. Entonces la persona pues queda con una parálisis. Pero pues obviamente hay que averiguar el antecedente de traumatismo. Y pues la fractura mandibular, que ya son casos muy fuertes. Acuérdense que la mandíbula y una fractura de mandíbula y una fractura de escápula o omóplato es porque fue un traumatismo ni el tenaz. Y ahora sí, vamos a revisar. Bueno, antes de revisar todos los agujeros, recuerden cuáles son las fosas craneales, ¿sí? Entonces la fosa cerebral anterior delimitada acá por las alas menores del esfenoides, ¿sí? La fosa cerebral media delimitada entre, como tal, este surco, este borde esfenoidal y este borde petroso superior, ¿sí? Que es donde se encuentra el seno petroso superior. Y la fosa cerebral posterior, que es ya todo lo que se encuentra detrás de ese borde. Bueno, y del clivus para abajo. Y ahora sí, lo que más les gusta, preguntar, ¿no? Entonces, agujeros, vamos a ver los agujeros primero desde una vista interna. Bueno, es importante que se acuerden siempre por dónde salen todas las estructuras, desde dentro del ¿qué? De la cavidad cerebral, como las que salen hacia la cara o el cuello. Entonces, acá. Empezamos desde adelante, ¿sí? Desde adelante, agujero ciego y agujeros etmoidales. ¿Por qué? Porque en el agujero ciego hay una prolongación de la dura madre en edades tempranas de la vida. Y agujeros etmoidales que están acá relacionados con la misma lámina cribosa, pues que el agujero etmoidal anterior de la arteria etmoidal anterior da una rama meningia anterior. Entonces es importante. Ahí están. La lámina cribosa, ¿sí? ¿Qué atraviesa la lámina cribosa? El primer paracraniano. Muy bien, el primero o el olfatorio. Siguiente, canal óptico. ¿Quién se anima a decir que atraviesa el canal óptico? Dos cosas, son dos cosas. El nervio óptico y la arteria oftálmica. No. Muy bien. Sí, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica. Muy bien, Nicolás. Listo, siguiente. Bueno, entonces acá, para que sepan, yo pongo las tablitas y en negrilla usualmente pongo las que se ven acá desde esta vista. ¿Listo? Entonces acá. La fisura orbital superior no se ve muy bien. Entonces, siguiente. Acá, agujero redondo. Ya dijeron que atraviesa el agujero redondo, que es la rama maxilar del nervio trigémino. El agujero oval. ¿Qué atraviesa el agujero oval? Rama mandibular. Muy bien. Del nervio trigémino y también está acompañada de un ramo meningio accesorio. ¿Listo? Aquí. El agujero oval es el más bonito de ver desde una vista inferior de la base del cráneo. Bueno, es muy bonito verlo y pues no tiene pierde. Y justo al ladito de el agujero oval, en toda la punta donde ustedes van a ver la sutura del esfenoides y van a ver la espina del esfenoides, pues por fuera, desde una vista inferior de la base del cráneo, y acá pues también relacionándose con la sutura entre el esfenoides y el temporal, van a encontrar el agujero espinoso, que ya mencionaron, está relacionado con la arteria meningia media. ¿Listo? Otro, el agujero rasgado o fisura esfenopetrosa.
Acá. Más adelante lo vamos a ver porque pues, es un poco más complejo entender como tal esta fisura. Bueno, la apertura interna, perdón, la apertura interna del conducto carotidio. Como tal va a llevar pues arteria carótida interna y nervios del plejo simpático carótido, ¿sí? Carotidio, perdón. Entonces eso va a ir acompañando eso. Luego acá también se ve y se ve muy bien el meato auditivo interno. ¿Qué atraviesa el meato auditivo interno? El séptimo y el octavo par. Ok, ¿quién da más? ¿Quién dice otra cosita? La vena, la arteria, sí, muy bien, la arteria laberíntica. Entonces yo les pregunto, por el agujero, el meato auditivo interno, ¿va la arteria, va el nervio facial? ¿Ustedes qué dicen? Lo mejor que pueden hacer mientras estas revisiones es tener también un libro a la mano. Bueno, entonces, el nervio facial va por el meato auditivo interno, por la apertura auditiva interna, por así decirlo. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿quién más responde? Dios mío, bueno, solamente 4 personas están acá. 5. Bueno, sí, entonces sí. Sí, por ahí atraviesa el nervio facial. El agujero mastoideo. Vamos a verlo por acá, ¿sí? Que lleva como tal venas emisarias o arterias emisarias dentro y fuera del cráneo. El agujero, perdón, el canal del cóndilo. No, mentira, ese. Y finalmente el agujero magno, ¿sí? El canal del cóndilo que se encuentra acá y como tal va hacia atrás. Bueno, se conecta hacia atrás del cóndilo, pues desde una vista inferior de la base del cráneo. Y el agujero magno que lleva demasiadas cosas. Y desde esta vista, digamos que se puede determinar un poco mejor. Agujero ciego, que está por delante de esta apófisis, o pues de esta estructura, ¿cómo se llama esta estructura? Del etmoides, ¿cómo se llama? Lámina cribosa. No, no, lo que está por encima de la lámina creosa en toda la línea media. Esta de acá. Crista Galli. Sí, señor. Entonces, por delante. Ah, perdón, Catherine, no te había visto también. Por delante de la crista Galli, ahí es donde está el agujero ciego. Sí, la lámina criosa a ambos lados de la crista Galli. El meato auditivo interno, acá lo ven mucho mejor. ¿Sí? El acueducto vestibular que está al lado o puede a veces incluso salir en el mismo meato auditivo interno. El acueducto vestibular. El agujero mastoideo que se encuentra en la porción, pues, posterior del temporal, muy relacionado con la apófisis mastoide, y el conducto del hipogloso, que es como tal el agujero que va a estar por delante, por encima del cóndilo del occipital. ¿Listo? Y pues ahora sí, creo que acá. Ahora sí vamos a mencionar un poquito de otras cosas. Entonces, acá, desde eso fue todo desde la base interna del cráneo, ¿listo? Desde una vista interna de la base del cráneo. Ahora vamos a hablar desde la base externa del cráneo, todos los agujeros que ustedes deben aprender a reconocer. Empezamos con el agujero incisivo. ¿Qué lleva el agujero incisivo? Pues en el agujero incisivo hay una comunicación entre varias estructuras. ¿Entre cuáles estructuras arteriales y nerviosas? El nervio nasopalatino. Sí, el nervio nasopalatino, que pues se puede conectar o
Sí, asociar con los nervios palatinos mayores, ¿sí? Que vienen acá desde los agujeros palatinos. Y las arterias, acá qué arteria viene y con qué nervio se comunica, con qué arteria se comunica. Pues la misma, nasopalatina y que es la arteria, pues, terminal de la esfenopalatina y con las arterias palatinas mayores. Acá también se conecta. Ahí están los agujeros palatinos mayor y menor. Muy importante, el palatino mayor se ve como tal en la superficie palatina, por así decirlo. Y el agujero palatino menor se ve casi que asociándose a la apófisis piramidal del palatino, que es esta de acá, que se asocia con el gancho, con la apófisis pterigoides. Acá se puede ver mucho mejor lo que es la fisura orbital inferior. Bueno, el agujero redondo no se ve en un cráneo así bonito, no se ve el agujero redondo desde una vista inferior de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque acuérdense, está metido por acá, entre estos dos huesos, en la fosa pterigopalatina. Bueno, entonces acá, lo que les dije, vemos la apófisis pterigoides y en la base de la apófisis pterigoides empezamos a contar. Uno, el agujero oval, que ya dijeron que atraviesa por ahí. Justamente ahí asociado al agujero oval que tenemos, el agujero espinoso, ¿sí? Y luego, medial a todos estos, ¿qué vamos a tener? El agujero rasgado o fisura esfenopetrosa. A mí me hicieron una pregunta, ya no me acuerdo cuándo, creo que fue Antonio, de cuál es el agujero rasgado anterior y el agujero rasgado posterior. Hasta donde yo tengo entendido, el agujero rasgado anterior es esta fisura esfenopetrosa que se asocia por dentro, desde una vista interna del cráneo, de la base del cráneo, con la arteria carótida y con los nervios petrosos, y que acá afuera, este agujero rasgado anterior se asocia con el cartílago de la trompa auditiva. Bueno, y el agujero rasgado posterior sería el agujero yugular. Bueno, entonces eso fue una pregunta que me hicieron y pues ahí está el dato. Es bueno, sería bueno que también se lo preguntaran al profe por si tienen alguna duda. Entonces, después, apertura externa del conducto carotidio, esa sí se ve clarísima, y a eso era lo que iba. Entonces, base de la apófisis pterigoides, 1, oval, 2, espinoso, 3, carotidio. No hay pierde. Bueno, después del conducto carotidio externo, hay unos canalículos mastoideos. Estos canalículos llevan nervios y arterias que nos van a importar cuando hablemos, por ejemplo, del nervio timpánico, ¿sí? Cuando hablemos, pues, de ramas del glosofaringio que se comunican con el plejo timpánico y que luego van a terminar aportando, eh, pues, inervación parasimpática. Esa es la importancia. Que se vean en el cadáver, pues, no mucho. Y detrás de todos los agujeros, entre la estiloides y la espina de el esfenoides, vamos a encontrar el agujero estilomastoideo. Perdón, entre la estiloides y entre la apófisis mastoide. Acá detrás, vamos a encontrar el agujero estilomastoideo, que se relaciona con la salida de el nervio facial. Bueno, nervio facial, agujero estilomastoideo, se ve en todos los cadáveres. Si hay una buena disección de un cadáver fresco, también lo pueden haber disecado. Ahí se ve. Bueno, el agujero magno, una vaina gigante. Pues bueno, luego veremos qué pasa por ahí. El conducto o canal del hipogloso, que se encuentra por encimita, acuérdense que estamos viendo desde una vista externa inferior la base del cráneo. Se encuentra superior al cóndilo del occipital, el agujero yugular, que se encuentra por encima, ¿sí? Entre el conducto del hipogloso y la apertura la apertura externa del conducto carótido. Bueno, entre esos dos, del hipogloso y de la carótida, se encuentra el agujero yugular. Bueno, y finalmente el canal del cóndilo, acá por atrás. Y los agujeros mastoideos vienen ¿a dónde? Acá,
Bueno, a estas partecitas de acá con ramas emisarias. ¿Listo? Ahora sí, se los pongo ahí para que lo entiendan. Bueno, hablemos del contenido de cada uno. Pues ya les dije, el agujero ciego como tal es una prolongación de la obra madre que conecta con el seno frontal. La lámina cribosa, ustedes lo dijeron, vienen filetes del nervio olfatorio y los agujeros etmoidales, nervios y vasos etmoidales anterior y posterior. Bueno, los etmoidales se ven y son importantes. Si vemos una vista desde la órbita, esperen un momento. De la órbita, acá, fisura orbitaria superior. Entonces, esta parte de acá es nasal, esta parte de acá es temporal. Bueno, acá está el hueso nasal, apófisis frontal del maxilar, hueso nasal. ¿Listo? Entonces, fisura orbitaria superior, acá marcadita con la línea punteada, fisura orbitaria superior. Todas las estructuras que deben atravesar ahí. Empezamos. Nervio oftálmico con sus 3 ramas. La lagrimal, la nasociliar y la frontal. El nervio oculomotor, el tercer par craneal. El nervio troclearo patético, que es el cuarto, y el nervio abducens. Bueno, en la fisura orbitaria superior atraviesan todos estos. Además, la vena oftálmica, bueno, sí, la vena oftálmica inferior atraviesa por ahí antes de que se una con el seno cavernoso. Y la raíz simpática del ganglio nasociliar. La raíz simpática del ganglio nasociliar antes de atravesar esta fisura, o antes de encontrarse como tal en esa fisura, está asociada a la carótida interna. Bueno, y pues que se asocia a la rama oftálmica de la arteria carótida interna. La fisura orbital inferior, espero que no se estén durmiendo. La fisura orbital inferior, nervio maxilar, ¿a través de qué? De su ramo infraorbitario, ¿sí? Que es el que va por el conducto en el canal infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. Y los ramos cigomáticos. Hay un ramo cigomático facial que viene por acá por este agujero y cigomático temporal. Creo que al inicio les había dicho que... Ah, no, sí. Perdón, acá el nervio maxilar es B2. Bueno, es B2. Y al inicio yo les había dicho que eran ramas del oftálmico, pues están asociadas también con el maxilar. Arteria y vena infraorbitaria y la vena oftálmica inferior. En la fisura orbitaria superior es la vena oftálmica superior. Bueno, el canal óptico, bien, el nervio óptico y la arteria oftálmica, acompañaditos. Agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria es por donde pasa el nervio y también la arteria supraorbitaria. Y el agujero infraorbitario es por donde va nervio y arteria infraorbitaria. ¿Listo? Y pues como ya les dije, agujero cigomático facial y cigomático temporal. Los ramos cigomático facial y cigomático temporal del nervio cigomático. Entonces acá tenemos tan, chan y chan. Listo. Acá se ve en cadáver y pues digamos que no lo preguntan tanto, pero no se les olvide siempre ver la fosa lacrimal, ¿sí? Donde se encuentran el saco lagrimal y el conducto nasolacrimal. ¿Listo? Acá, entre el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar. Otra vez, vamos a volver a ver todo el contenido de la fosa ptericopalatina. Acá, en la fisura orbital inferior, ya lo habíamos mencionado, el agujero es fenopalatino, lleva la arteria fenopalatina, nervios nasales posteriores y nervios nasopalatinos. Bueno, que son ramos del nervio maxilar. Agujero redondo, nervio maxilar. Canal palatovaginal, el nervio faringio, que es rama del nervio maxilar, y la rama faringea de la arteria maxilar. Bueno, acá solamente necesitan acordarse es del nervio faringio, el canal palatovaginal, acuérdense que es el que está por acá arriba, ¿sí? Y el canal pterigüideo llevan nervio y vasos del conducto pterigüideo. A ver, hay que ser pacientes, se me acaba de trabar el computador. El canal palatino mayor, el que se encuentra en el vértice de la fosa ptericopalatina, lleva los nervios
palatino mayor, profundo a él, palatino menor y las arterias. Bueno, y el agujero alveolar lleva nervios y arterias alveolares superiores posteriores. Bueno, creo que ya se destrabó. Sí, ya. Ahí está. Chan, 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 chan. Acá, en la parte como tal del maxilar, al agujero incisivo, nervio nasopalatino. ¿Listo? Agujero palatino mayor, nervio arteria palatina mayor. Y agujero palatino menor, nervio arteria palatina menor. Bueno. Acá en una porción posterior de la base del cráneo. En el agujero oval, nervio maxilar y la arteria trigomeningia o la arteria accesoria meningia. Bueno. El agujero espinoso lleva arteria meningia media. Acuérdense de eso. ¿Listo? El canal carotidio lleva obviamente la arteria carótida interna en su porción petrosa, el plejo venoso carotidio y el plejo nervioso carotidio que proviene del tronco simpático del ganglio cervical superior. Agujero estilomastoideo, ya lo habíamos mencionado. Agujero yugular, recuerden el noveno, décimo y 11. Siempre. Noveno, décimo y 11 viene por el agujero yugular. ¿Listo? Vena yugular interna, que es la desembocadura entre el seno petroso inferior y el seno sigmoide, y una arteria meningia posterior, pues digamos que no es tan importante, ¿sí? Pero viene de la faringe ascendente. Y el agujero condyle o simplemente una venita condyle. Ah, bueno, acá los había señalado también. Y acá al agujero rasgado, pues como ya les había dicho, se asocia internamente con la arteria carótida, ¿sí? Y se encuentra ocupado por el nervio petroso mayor, que proviene del séptimo par, el nervio petroso menor, que proviene del noveno par. Estos ambos los vamos a revisar cuando estemos en oído. Bueno, el nervio petroso profundo, que es como tal una rama del tronco simpático que venía acompañando a la arteria carótida. Bueno, entonces la arteria carótida entra por acá, viene a esta curva y vuelve a subir. Bueno, en toda la porción petrosa. El meato auditivo interno, nervio facial, nervio acústico vestibular y la arteria laberíntica. El orificio del acueducto, del saco endolinfático, el hipogloso con el hipogloso y el agujero magno encontramos la transición médulo-espinal, o donde se encuentra prácticamente el bulbo raquídeo, ¿sí? Pues obviamente va a tener meninges, arterias vertebrales, y de las arterias vertebrales que salen la arteria espinal anterior y las dos posteriores, las raíces espinales del nervio accesorio, no se les olvide que este viene casi que desde el nivel de C1, el plejo simpático vertebral y la membrana tectoria, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Muy denso, muy enredado. O sea, se los pongo ahí en tablita para que sea un poco más ameno, pero pues esto es ladrillo, obviamente. Sin embargo, pues es mejor que pasársela revisando 3 libros a la vez. Bueno, entonces sigamos. Importante que ustedes entiendan un poco las fontanelas. Las fontanelas que nos van a interesar a nosotros en clínica, en pediatría en especial, van a ser la fontanela anterior y la posterior. ¿Listo? La fontanela anterior y la fontanela posterior, que se cierran a este nivel, a este tiempo. La posterior, más o menos 2 o 3 meses después del nacimiento, y la anterior alrededor de los 18 meses. ¿Sí? Eso puede variar. Pero es muy curioso, chicos, y es muy interesante, por ejemplo, en pediatría. A nosotros siempre nos recuerdan en pediatría las fontanelas, hay que palparlas, ¿sí? Si ustedes le van a palpar una fontanela a un niño de 2 años, recuerden su anatomía. Bueno, entonces no se les olvide que más o menos al año y medio ya casi todas las fontanelas deben estar cerradas. Si no, hay que revisar. Pero si una fontanela se cierra antes, ocurren las craneosinostosis, ¿sí? Y son finalmente estas alteraciones en el cierre de las suturas de los huesos del cráneo que dan estas formas tan particulares, ¿sí? Solamente para que sepan, para que entiendan que
Sí, tiene alguna importancia revisar esto. Y sí, cuando ustedes vean a un niño chiquito que además de tener la craneosinostosis, perdón, que vean a un niño chiquito y que tenga la craneosinostosis, pues búsquenle más cositas porque puede ser un síndrome complejo. Entonces, senos paranasales fáciles, el seno frontal, que a veces puede ser único o a veces puede estar dividido por un tabique. El seno esfenoidal, que sí es único y se encuentra como tal en el cuerpo del esfenoides, en la parte posterior de la cavidad nasal. Los senos etmoidales, que o conocidos como celdillas etmoidales, que son celdillas etmoidales posteriores, medias y anteriores. Es importante que lo recuerden para reconocer el drenaje de estas células etmoidales, ¿m? Que se verían acá más o menos a este nivel, al lado y lado de los huesos nasales. Los senos maxilares, que son inmensos, encontrados en el cuerpo del maxilar. Y se trabó otra vez el computador. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ay, ¿qué pasó? Acá, listo. Y los senos maxilares. Bueno. Y esto que es una preguntita que a uno le hacen bastante en anfiteatro. O bueno, por lo menos a mí me la hicieron. Que cuáles son, el único hueso que deben recordar muy bien es el hueso etmoides, ¿sí? Y que cuáles son las, digamos, los accidentes óseos del hueso etmoides. Entonces la doctora Arias me dijo una forma muy bonita para acordarme del hueso etmoides y nunca olvidarme de él. El hueso etmoides es como una personita, ¿no? Entonces, la persona tiene una cabeza que sería la apófisis, la crista galli. Tiene un cuerpo, la personita, que como tal sería la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Tiene unos brazos que los estira hacia el lado, ¿sí? Que como tal sería la lámina cribosa. Y los brazos los va a doblar hacia abajo, que serían las paredes orbitarias del hueso etmoides. Este también tiene un cinturón. El hombre tiene un cinturoncito. ¿Y el cinturoncito qué va a hacer? Los cornetes superiores. ¿Listo? Y va a tener unos piecitos, que son los cornetes medios. Bueno. Y finalmente, ese hombrecito está cargando dos barriles. ¿Sí? ¿Y los barriles qué son? Las celdillas etmoidales. Bueno. Es una forma como didáctica para acordarse del hueso etmoides, que le gusta bastante a la doctora Arias preguntarlo. Y bueno, acá huesos de la nariz, el cornete nasal superior, medio inferior, el tabique nasal óseo que está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, por el hueso vómer y por una prolongación de el hueso palatino acá en la porción posterior. ¿Alguna pregunta con los huesos, chicos? ¿Ya se durmieron? Bajamos por los aburrí, muchachos. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Qué horas son? Hijo de madre, ya son las 4. Sí, el cornete inferior es hueso totalmente aparte. Se puede disecar y toda la vaina. Y cuando a uno le hacen una turbinectomía, le sacan el cornete inferior. ¿Alguna otra pregunta? A partir de aquí, pues que ya revisamos como tal todos los agujeros y todas las fosas, pues espero que vayan practicando de aquí en adelante y recordar por dónde pasan cada una de las estructuras. La articulación temporomandibular, hablemos rápido de esa. Como tal, es una asociación entre la fosa condilia del hueso temporal, que se encuentra acá en esta parte, y el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Pero también tienen que recordar siempre el tubérculo articular que se encuentra anterior de la fosa condilia. Bueno, y es que este tubérculo articular se relaciona en un estado de relajación de la mandíbula. O sea, cuando uno no está hablando, simplemente tiene relajada la mandíbula,
El cóndilo se ubica justo por debajo del tubérculo articular. Bueno, el disco interarticular o el menisco articular. Pues histológicamente les piden que se acuerden de las partes que tiene como tal esto, pero pues solamente tienen que recordar que esta articulación sí tiene un menisco articular. Bueno, que ayuda a relacionar mejor el cóndilo con el temporal. Y pues finalmente la cavidad articular, que es lo que conforma todo eso. Y la articulación temporomandibular tiene algunos ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Ligamentos intrínsecos tiene la cápsula articular y el ligamento lateral y medial. El ligamento lateral es este que se ve acá. Sin embargo, pues esos no los preguntan tanto. Pero lo que son los ligamentos extrínsecos sí los pueden preguntar bastante. Entonces vamos a ver los siguientes. Acá hay 3 ligamentos extrínsecos entre la articulación temporomandibular. El primero es el ligamento estilomandibular, que el ligamento estilomandibular viene acompañando al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo. Bueno, siempre le viene acompañando ahí al ladito. Se dirige de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular. Esfeno desde la espina. La espina de la esfenoides es donde sale este ligamento. Y se dirige a la mandíbula. ¿A dónde específicamente uno sabe que llega? A la língula. Bueno, entonces no se les olvide. De espina a língula. Y el otro ligamento que ejerce un efecto sobre la articulación temporomandibular es el rafé pterigomandibular. A uno no se lo muestran mucho, es porque no tiene como tal una relación directa con los huesos, sino más con los músculos de la masticación y los músculos faringios. Acuérdense que el ligamento del rafé pterigomandibular relaciona al músculo constrictor superior de la faringe por detrás y por delante al músculo bucinador. Y se dirige desde el gancho de la pterigoides hasta un ángulo que genera la mandíbula. Bueno. Y finalmente la unión de estos ligamentos forman lo que se llama una fase interpterigoidea. ¿Esto qué quiere decir? Medial al ligamento esfenomandibular vamos a encontrar el músculo pterigoideo medial. Y lateral al ligamento esfenomandibular van a encontrar el músculo pterigoideo lateral. Bueno. Y pues no se les olvide los movimientos que genera la articulación temporomandibular. Entonces, chicos, ¿qué músculos generan la apertura de la mandíbula? ¿Los suprayoideos? Sí, señor, los suprayoideos. Entonces, pues la principal fuerza para abrir la boca, pues es la gravedad, ¿no? Pero para abrir la boca en contra de resistencia, los músculos suprayoideos. Para el cierre, ¿cuál es el músculo más potente de la mandíbula? El massetero, sí. Y los otros músculos que lo acompañan. Entonces también está involucrado el pterigoideo medial y el temporal. ¿Listo? ¿Qué músculo forma la retracción? ¿Qué músculo realiza la retracción? El pterigoideo lateral. Daniela dice que el temporal. ¿Por qué el temporal? Que porque cuando se contrae lleva la mandíbula hacia atrás. Bueno, pero no es como tal toda la explicación de por qué genera la retracción. Entonces sí, es el músculo temporal, pero hay unas ramas del músculo temporal que son unas ramas cigomáticas, ¿sí? Unas ramas que como tal se dirigen hacia acá atrás del arco cigomático. Y estas son las ramitas que van a ejercer la retracción, que es el movimiento de la mandíbula hacia atrás, hacia el canal, hacia el meato auditivo externo. Bueno. La protracción es un músculo casi que exclusivo, es un movimiento casi que exclusivo, de ahí sí el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Que se dirige hacia adelante.
Y la deducción es el funcionamiento aparte de cada hemicara de los músculos de la masticación. Entonces, los pterigoideos laterales están muy involucrados en los movimientos de deducción. Cuando funciona el pterigoideo lateral solamente de un lado, arrastra la mandíbula hacia el lado contrario. ¿Listo? Entonces acá. No se les olvide esto. Así se ve. Y no se les olvide que la inserción del pterigoideo lateral es casi que directamente sobre la cápsula articular y el cóndilo de la mandíbula. Bueno. Acá tienen una mejor vista de lo que es el rafe pterigomandibular y la relación que tiene con los otros músculos. Entonces, rafe pterigomandibular, este sería el músculo constrictor superior de la laringe, este sería de la faringe, este sería el músculo bucinador, este sería el músculo pterigoideo medial, que está dividido por el ligamento esfenomandibular y que lateral a este ligamento esfenomandibular se encuentra el músculo pterigoideo lateral que llega a la cápsula de la articulación temporomandibular. Bueno, y finalmente, bueno, los músculos masticatorios. Acá encontramos los dos grandes. Entonces, el temporal proviene de toda la fosa temporal, que es todo este reborde, y se va a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula, que más o menos está a este nivel. Hay unas fibras de este músculo temporal que se dirigen al bucinador incluso. La inervación son los nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, que son rama del nervio mandibular. ¿Listo? Y tiene una irrigación específica por arterias temporales profundas de la arteria maxilar y se relaciona directamente con la fascia temporal, que es la que lo recubre. Por encima de la fascia temporal es que se van a insertar los músculos auriculares y de la expresión facial. Y el otro músculo, que es súper grandote, el músculo macetero, que es muy fuerte, tiene como tal dos inserciones, dos orígenes. Un origen en el cigomático y otro origen como tal en el arco cigomático. El origen cigomático pues sale como tal del cuerpo, en el arco cigomático involucra tanto la unión entre el cigomático y el temporal como la apófisis cigomática del temporal. Bueno, y todo esto se dirige hacia atrás y hacia abajo, hacia el ángulo de la mandíbula. Bueno, y involucra un poco la rama de la mandíbula. Está inervado por el nervio maceterino de B3 y está irrigado por la arteria maceterina, que no se les olvide que la arteria maceterina atraviesa esta escotadura maceterina. ¿Listo? Escotadura mandibular, perdón. Esa es la relación y así es que ustedes lo deben examinar en el cadáver. Ustedes ven usualmente en el cadáver que esto está roto, o sea, le rompieron acá el arco del cigomático. Se ve el temporal que aún está agarradito acá a la coronoides y acá llegaron y le rompieron, acá. Y esta parte de la rama de la mandíbula se puede elevar, se puede, digamos que, sí, quitar de ahí. Pero cuando ustedes mueven esto, van a ver en la parte interna de la escotadura mandibular cómo le llegan bien bonitos las arterias maceterinas. Bueno, y pues obviamente la arteria facial que se dirige por acá, por el reborde inferior de la mandíbula, también da unas tributarias al músculo macetero. Bueno, y posterior al músculo macetero se encuentra la parótida. Bueno, no se les olvide eso. Y los otros dos músculos, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Pterigoideo medial, ya habíamos dicho, fosa pterigoidea, y una extensión de él que se origina en la tuberosidad del maxilar, y se dirige a la cara medial del ángulo y la rama de la mandíbula, o sea, es la contraparte como tal del macetero, e incluso hay una lámina fibrosa que pasa por debajo del ángulo de la mandíbula. Si ustedes, digamos, aprietan duro la mandíbula y se ponen el dedo en todo el ángulo de la mandíbula, van a sentir como una pequeña lámina como que se contrae. Esa lámina conecta ambos músculos, el pterigoideo medial y el macetero, inervado por el nervio pterigoideo medial del nervio mandibular y está irrigado por las arterias pterigoideas que provienen de la arteria palatina ascendente o algunas accesorias que provienen directamente de la arteria maxilar. Y este es el límite de la fosa infratemporal. No sé si más adelante lo digo. Bueno, no sé, no creo. De la fosa infratemporal. Bueno, entonces el límite medial de la fosa infratemporal es el músculo pterigoideo medial. Y todo lo que esté lateral al músculo pterigoideo medial y por debajo de la cresta infratemporal
es lo que se considera la fosa infratemporal. Bueno, y entonces el músculo pterigoideo medial acá, que se adosa al ala mayor del esfenoides en una porción superior y pues parte de la cresta infratemporal, pero la porción inferior del pterigoideo lateral es la que se inserta en la cara lateral de la apófisis pterigoides, en la cara lateral de la lámina lateral. Bueno, y se dirige al cuello de la mandíbula, también inervado por el pterigoideo, un pterigoideo lateral de B3, y se relaciona con el nervio bucal. Uno, ¿cómo ubica el nervio bucal? Cuando está la disección abierta del cadáver, es ubicando el músculo pterigoideo. ¿Listo? Acá, a este nivel, ustedes van a ver más o menos así. Esta es una vista interna, ¿no? Esta es una vista interna, pero no importa mucho porque pues creo que me pueden entender. Por acá, más o menos, se encuentra el agujero oval. Y el agujero oval llega y sale y se dirige hacia la mandíbula, el nervio mandibular. Y del nervio mandibular sale el nervio bucal. Y el nervio bucal llega y se atraviesa hasta justo por acá, por el medio de el fascículo superior y el fascículo inferior del músculo pterigoideo lateral. Bueno, entonces así es que ustedes pueden ubicar el nervio bucal. Y ya para terminar esta primera sesión, voy a hablar un poquito de la anatomía superficial del rostro. Entonces, hasta el momento, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Está quedando clarito todo? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hablamos de la articulación temporomandibular? Se vale escribir no como respuesta. ¿Cómo podemos acceder a la grabación? La grabación la van a subir si no estoy mal, la van a subir en la página de YouTube del grupo de Vitruvio, ¿vale? Entonces, pues puedes meterte ahí y revisar la grabación. Y pues me imagino que ahí van a poner todas las demás grabaciones. Bueno, yo no voy a subir esta presentación. Pero pues, bueno, no sé. A mí lo que más me importa es que vayan esperen que yo había traído agüita. Lo que más me importa es que vayan a la revisión del miércoles, díganle a todos sus compañeros, ojalá que saquen un tiempito, no sé a qué horas vaya a ser, pero cuadren para que ojalá todos puedan ir a la revisión de nervios y arterias de cuello y a la última sesión de cara, que vamos a hablar de nervios y arterias, que es como lo más difícil. Bueno, y pues vamos a hablar literalmente, por ejemplo, la arteria frontal superior, ¿sí? Perdón, la arteria frontal medial, que es ramo terminal de la arteria oftálmica, que es el primer ramo de la arteria carótida interna, que es ramo de la arteria carótida común. Y vamos a hacer ese tipo de ejercicios como para que ustedes vayan aprendiendo y memorizando, pues, de qué cosa es cada rama, por así decirlo. Entonces, anatomía superficial del rostro. Región orbital, región infraorbitaria, región oral, la región bucal que se encuentra al lado y lado de la región oral. Y recuerden que entre los límites de la cara se incluyen las orejas. Bueno, es muy importante. Puede parecer en una pregunta muy estúpida, pero a uno se le olvida que las orejas hacen parte de la cara. ¿Listo? Y como tal se dirige desde todo el borde de la inserción del cabello, tanto en la frente como al lado y lado de la sien, involucra las orejas y se extiende por todo el borde inferior de la mandíbula. ¿Listo? Esos son los límites de la cara. Y ahora sí, cosas que tienen que recordar específicas. Más adelante hablaremos nuevamente de esto para que lo recuerden. El arco superciliar o supraciliar, bueno, que es donde se encuentran las cejas. El puente nasal, que es como tal ¿cómo se llamaba este punto craniométrico? ¿Alguien? ¿Cómo se llamaba este punto craniométrico del puente nasal? De la parte más profunda del puente nasal.
Eso, el nasion, el nasion. Acuérdate que la clave de la Juanita se encuentra entre arco y arco superciliar. Bueno, ahí está el puente nasal, la comisura palpebral, donde se va a encontrar el ángulo palpebral también, el canto, listo. El canto es como tal la apertura al lado y lado que tienen los ojos, delimitado por tejido de conjuntiva. Bueno, el surco nasogeniano, que es el más importante, donde le ponen los botox a las personas, acá el surco nasogeniano. El borde vermellón de los labios, que es la transición entre piel y mucosa de labios y cavidad oral. El filtrum, que es la unión de ambas porciones del labio superior en vía intrauterina. La comisura oral, que es donde se encuentra una estructura fibrosa que va a ser muy importante para los músculos de la expresión facial. ¿De qué estructura estoy hablando? ¿Cómo se llama esa estructura que se encuentra en toda la comisura oral? ¿Alguien sabe? ¿No? Que en la comisura oral, acá donde se une el labio superior y el labio inferior, se encuentra una estructura fibrosa que es muy importante para los músculos de la expresión facial. ¿Cómo se llama esa estructura? Sí, señora, el modiolo. Bueno, muy bien. Entonces, modiolo, ahí en toda la comisura oral. Y vamos a pasar a ver todos los músculos faciales. Todos los músculos faciales, embriológicamente, provienen ¿de qué músculo? ¿Del platisma? Sí, señor. Todos provienen del platisma, que se extiende y termina dando todos los músculos de la expresión facial. Y como todos provienen del platisma, todos están inervados por un solo nervio. ¿Qué nervio? El nervio facila. Eso, Fardey. Sí, señor, el nervio facila. Ah, mentira, el nervio facial. Entonces, todos están inervados por el nervio facial y todos provienen del platisma. Entonces, pues, puede que solamente una preguntita del TP sea identificar un músculo de la expresión facial. Entonces, los vamos a ver rápidamente, solamente a señalarlos. Este de acá arriba, ¿cómo se llama? El que está con el punteado. ¿Frontal? Occipito frontal. Es el músculo occipito frontal que tiene un vientre frontal y un vientre occipital. Bueno, entonces, súper. Sí, también se le conoce como el epicraniano, pero es mejor decirle el occipito frontal. Bueno, este de acá abajito, por debajo del occipito frontal, se encuentra este. ¿Cómo se llama este? T, supraciliar. Bueno, sigamos avanzando. Este, el orbicular de los ojos, una porción orbital y una porción palpebral, y también hay una pequeña porción lagrimal. Bueno, este de acá, ¿cómo se llama? Que está en toda la raíz de la nariz. El prócer o prócerus. Muy bien. El supraciliar se le conoce mejor como el corrugador de las cejas. Bueno, este de acá, que está como tal sobre todo el dorso de la nariz y que va al lado y lado, ¿cómo se le conoce? Pues, el ¿El nasal? músculo, el transverso nasal. Bueno, el transverso nasal.
Y acá abajo hay un músculo que se dirige desde el tabique hasta casi la porción del labio, que es el músculo depresor del tabique nasal. Este, que es el músculo nasolabial y elevador de las alas nasales. Acá encontramos este, ¿cómo se llama este? El que está en verdecito. Elevador del labio superior. Sí, ese es el elevador del labio superior solito. Bueno, y acá al lado lateral encontramos el cigomático menor y el cigomático mayor. Y debajo del cigomático mayor, y debajo de los cigomáticos encontramos este de acá, que es el elevador del ángulo de la boca. ¿Listo? Este de acá. El músculo orbicular de los labios. Este de acá, lateral y superficial, ¿cómo se llama? Que se dirige hasta la parótida. El risorio. Ujú. Sí, señor. Sí, Catherine, el risorio. Y acá, por debajo del risorio, también está, perdón, es que no veo tan rápido los mensajes. También debajo del risorio y debajo de toda esta bola, ¿cómo se llama esta bolita de grasa? ¿Quién se quiere hacer esa cirugía? Es lo de Bichat, ¿no? Sí, es la bola de Bichat. Eso es para quitar cachetes y para tener la cara filuda. Entonces, debajo de la bola de Bichat está, bueno, Sara, algún día te harás esa cirugía. Está el músculo bucinador. ¿Listo? Acá por debajo del mentón, en el mentón, ¿se encuentra cuál? Mentoniano, muy bien, Nicolás. Este de acá, ¿cómo se llama? Depresor del ángulo de la boca. No, el depresor de los labios. ¿Listo? Sí. Y por encima y al lateral depresor de los labios está este de acá, que se dirige casi que hacia el platisma, que es el depresor del ángulo de la boca. Y ahí llegándole súper violentamente, no, aún no. En la oreja tenemos los músculos auriculares, anterior, superior y posterior, que alguna gente los sabe utilizar muy bien, y ahora sí finalmente el músculo platisma. Bueno, pues ahí están todos. Entonces, pues bueno, ahí están todos. Y como ya habíamos dicho, muchos de estos músculos se van a insertar acá en el ángulo, en la comisura labial, en esta estructura que se llama el modiolo. Bueno, acá, reparos anatómicos de importancia que se tienen que llevar. Vamos a decir que superficial vamos a encontrar los nervios superficiales del nervio trigémino, que ya los habíamos mencionado, que acá está el supraorbitario, también está saliendo el supratroclear, al nervio infraorbitario que viene la rama maxilar y el nervio mentoneano que viene del nervio mandibular del trigémino. Van a estar distribuidos todos los ramos del nervio facial. Son 5 ramos. No se les olvide, luego los revisamos mejor. ¿Sí? Y también va a estar asociado a los nervios auriculares. ¿Listo? Que junto con los nervios auriculares van a estar relacionadas las arterias y las venas temporales superficiales. Que de la arteria temporal superficial, que es este punto acá que les estoy señalando para que todos ahí se toquen y sientan su pulso, de este temporal superficial sale una rama transversa facial, ¿listo? Que es esta de acá. Que se
menciona que es la que va acompañando casi siempre a el conducto de Stenón. Bueno, el conducto de Stenón como tal no se puede tocar, pero pues sí se puede determinar la ubicación de la glándula parótida. Esa se puede tocar acá. Y justo en el borde inferior de la glándula parótida, donde se encuentra el macetero, vamos a encontrar el ángulo de la boca. El ángulo de la mandíbula, perdón. ¿Listo? Entonces, importante, estos puntos de B1, B2 y B3, ahí se hacen bloqueos periféricos. Ahí se puede colocar anestesia. ¿Listo? También adentro en la boca. Pero pues eso tiene el riesgo de que a uno le quite la sensación del gusto. Entonces, es peligroso quitarse las cordales. En este punto, como ya les había mostrado, que se encuentra como tal la arteria temporal superficial, que es un punto para detectar el pulso, y acá en el ángulo, pues que es importante recordar que el ángulo no está inervado por el nervio trigémino. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Muy denso, muy tranqui. Yo perreo sola, no mentira. Entonces, ¿quieren? No mentiras. Aunque a la sesión 2, 3 y 4. En la sesión 2 vamos a ver cavidad nasal, cavidad bucal. La sesión 3, ojos y órbita y oídos y ganglios linfáticos. Y la 4, nervios y arterias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que sigamos hablando? Yo podría seguir. O quieren que dejemos para otro día y pues ahí sí con la coordinación de todos ustedes pues vemos qué día. ¿No quieren más revisiones?